Queridos amigos, dice el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 13, los versículos 13, 14 y 15, como sigue. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová. Y los sacerdotes se tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. He aquí una batalla entre dos enemigos. Después de Salomón, de la muerte de Salomón, devino una división en aquel reino que tuvo a Saúl, luego al gran rey David y finalmente al sabio Salomón. Y los hijos dividieron este reino en el reino del norte y en el reino del sur, quedando en el reino del sur Judá y la tribu de Benjamín, y el resto de las tribus en el reino del norte. Entonces vemos acá una guerra entre el norte y el sur, entre Jeroboam y la tribu de Judá, representada allí por Abías. Abías fue el cuarto rey de la casa de David y segundo del reino de Judá, es decir, del sur. Era hijo de Roboam y Macá y reinó entre el año 915 y 911 a.C. Pero vayamos al texto y qué es lo que el Señor nos quiere decir en este día a cada uno de nosotros. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Vemos aquí un rey malvado que está haciendo guerra contra el reino de Judá, que finalmente será el reino del cual nacerá el Mesías, Jesucristo, de la tribu de David, de la casa de David, de la tribu de Judá. Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Judá tiene enemigos delante y detrás. No tiene para dónde huir. Tiene que enfrentarse a una guerra horrible en que seguramente va a haber gran cantidad de muertes y una derrota total. En nuestra vida también tenemos batallas duras, batallas como un problema familiar, una grave enfermedad, un problema económico, una circunstancia laboral. Batallas que pensamos no vamos a poder enfrentar o no vamos a poder superar en nuestras limitaciones humanas. Podemos perder batallas, pero la guerra jamás. La guerra está vencida ya por el Señor de los ejércitos, por el león de la tribu de Judá, por Jesucristo en la cruz del Calvario. Él venció todas nuestras batallas contra el pecado y contra toda debilidad. Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Ya vamos comprendiendo espiritualmente, ¿no es cierto?, a quién representa este Jeroboam, a nuestro enemigo de las tinieblas, que
que siempre tratará de tendernos una emboscada y hacernos caer. Y dice el versículo siguiente: y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Se dio cuenta Judá que estaba casi perdido, por lo que clamaron a Jehová. Clamaron, dice en plural, porque es la tribu de Judá que está clamando, que está orando al Dios Todopoderoso para que le dé la victoria, a pesar de que delante tienen al enemigo y detrás también, que hay emboscada para ellos, que están en una situación compleja. Y ellos claman a Jehová. Y aún más, dice: por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Estos hombres que son intercesores, estos hombres que están permanentemente en oración, que están clamando a Jehová, estos hombres que ofrecen los sacrificios a Dios, estos hombres que viven para la fe, ellos tocaron trompeta. En las batallas se toca trompeta en señal de victoria, se toca trompeta para ir a vencer al enemigo. Y así lo hicieron, tocaron trompeta. Necesitamos nosotros, como dice el apóstol Pedro, que somos un pueblo de sacerdotes. Necesitamos, como buenos sacerdotes, como buenos intercesores, como buenos orantes, convencidos por medio de la fe que Dios Todopoderoso está con nosotros, necesitamos cantar victoria, elevar nuestros ojos al cielo, adorar a Dios, conectarnos con Él cuando estamos en medio de la prueba, como lo estamos en estos días, ¿no es cierto? Necesitamos orar, entregar nuestra vida aún más al Señor y declarar victoria sobre el enemigo. Clamemos a Dios y toquemos trompeta, no para derrota, sino para victoria. Y el versículo 15 nos dice la respuesta. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, clamaron. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Israel, el reino del norte; Judá, el reino del sur. Israel derrotada, Jeroboam derrotado, las tinieblas derrotadas. Y Abías, Judá, vencedora, no por mano humana, sino por mano de Dios Todopoderoso, que les dio la victoria. Así también el Señor nos dará la victoria si somos capaces de presentar nuestra vida humildemente, sin orgullo, presentar nuestra vida al Todopoderoso, porque de Él viene la fuerza. Que el Señor le bendiga en estos días aciagos. Que Dios le llene de fuerza y recuerde, clame a Dios y toque trompeta de victoria. Desde Valparaíso, su amigo y pastor, Iván Tapia.